millones de personas infectadas por parásitos en el mundo. Solo para que tengan una idea, más de 1.000 millones de personas infectadas por parásitos, principalmente de estos protozoos que vamos a hablar. Y de esos 1.000 millones se ha calculado que 300 millones de personas en más o menos unos 90 países padecen de malaria, que es lo que vamos a hablar un poco esta mañana. Y de esta enfermedad, la malaria o paludismo, más o menos 1 millón muere cada año por esta enfermedad. O sea, esta enfermedad no es nueva, y obviamente es un protozoario llamado Plasmodium el que la produce. Entonces, la malaria o paludismo es lo mismo. Se le llamaba también el mal del aire, mal de los pantanos, porque generalmente el mosquito que la transmite es del género Anopheles, una Anopheles hembra, que en lugares pantanosos y en climas tropicales es donde se reproduce más. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad contagiosa producida por este protozoo y por 4 especies del género Plasmodium. Generalmente esta enfermedad se caracteriza por episodios de fiebres altas. Antes le llamaban fiebre quebrantahuesos, para que tengan una idea los escalofríos y el tipo de fiebre que da este Plasmodium. Y además iba cursando con sudoración, con anemia, puede dar hepatomegalia, esplenomegalia, y puede llevar a una evolución recidivante en donde puede ser mortal el curso de esta enfermedad si no se ve a tiempo. Ahora, ¿cómo es que se transmite esta enfermedad? Pues el mosquito infectado, al picar al ser humano, le va a inocular o inyectar estos parásitos. Entonces, en esta patología tenemos dos hospederos, uno que es el mosquito, que sirve como vector, y otro que es el ser humano. En ambos se necesitan para que se desarrollen ciclos de la vida de este parásito. Por ejemplo, en el mosquito se desarrolla la parte sexual, porque lo que adquiere son gametocitos, ya lo vamos a ver en un esquema. Y en el humano, cuando le transfiere los trofozoitos, en el humano se van a transformar en, en los gametocitos, que son los que pueden ser infectantes entre un humano a otro a través del mismo mosquito que lo pique, a través de jeringas contaminadas o de transfusiones de sangre que no se hagan las medidas adecuadas, ¿vean? Entonces, como les decía, el Anopheles vive en terrenos húmedos, pantanosos, y se transmite por transfusión de sangre. Ahora, dentro de las 4 especies de este Plasmodium están el falcíparo, el Plasmodium vivax, el oval y el malaria. El más complicado o más difícil de tratar es el Plasmodium falcíparo. De hecho, es el que más resistencias ha dado en muchos lugares de nuestro planeta. Entonces, es la especie más peligrosa y es el que va a causar una enfermedad aguda, rápida y fulminante. Como les decía, una fiebre alta, puede dar hipotensión ortostática y eritrocitosis masiva. El problema acá es que el parásito, al ser inoculado, tiene una diana específica que es el hígado. Entonces ahí se apodera del hepatocito para cumplir parte del ciclo. Entonces es una etapa hepática o exoeritrocítica. Ya vamos a ver un esquema. Al salir de ahí, el parásito se va al torrente sanguíneo y ahí vive o se transforma la etapa asexual. Entonces daña tanto al eritrocito que puede provocar una lisis o una ruptura, y por lo tanto también puede dañar el vaso. Recordemos que el vaso es un órgano linfoide que también ahí se degrada parte de los eritrocitos ya viejitos, ¿verdad? Entonces puede destruir, dañar el vaso, dañar el riñón también. Entonces la infección por falcíparo provoca obstrucción capilar y la muerte si no se instaura el tratamiento con rapidez. Plasmodium vivax causa una forma más leve de la enfermedad. El malaria es común en muchas regiones tropicales, mientras que el oval se observa raramente. O sea, digamos que el más agresivo es el falcíparo y es el que más resistencias ha generado con los medicamentos. Entonces aquí les traía este esquema para tratar de orientar lo que les estaba mencionando. Ahí está el ciclo vital del parásito en esta patología del paludismo. Tenemos al mosquito,
mosquito infectado, entonces al picar al ser humano, él le va a transferir los esporozoitos que llevan sus glándulas salivales. Estos se van a ir vía sanguínea buscando el hígado. Entonces en el hígado llega al hepatocito y ahí va a sufrir otro ciclo de transformación. Estos esporozoitos se van a formar en merozoitos dentro del hígado, que es una etapa intrahepática o exoeritrocítica. Cuando se forman los merozoitos por el sistema portal, pasa al torrente sanguíneo y va a invadir el hematíe, o sea el eritrocito, y ahí este merozoito se transforma en trofozoito, y luego el trofozoito se va reproduciendo en el eritrocito y forma esquizones, que está invadiendo también otros eritrocitos, y también puede pasar a la ruptura y formar gametocitos, que son los asexuados, que son los que puede adquirir otra vez el mosquito que llega a picar al mismo humano infectado para seguir transmitiendo este tipo de protozoo, ¿verdad? Entonces vean, aquí tenemos que los merozoitos se liberan e invaden el hematíe, luego se transforman en trofozoitos, y estos se convierten algunos en gametocitos, que son los que vuelve a adquirir el mosquito, y el mosquito en su estómago hay un proceso sexual al unir los gametocitos, hembra y macho, y luego se forman nuevamente esporozoitos que los va a tener en las glándulas salivales para volver a picar a otro ser humano. Si ustedes observan en el esquema, también aquí aparece que hay otra vía de transmisión, que puede ser por jeringas contaminadas, por transfusión de sangre, y aparecen unos recuadros donde nosotros podemos ver algunos fármacos en diferentes estadios del ciclo del parásito, donde nosotros podemos bloquear su proceso de reproducción. Si se fijan acá, este está enfocado a nivel intrahepático o exoeritrocítico. Se usa este fármaco que se llama primaquina, que ya vamos a hablar de él también. Y este mismo fármaco también sirve para las formas gametocíticas, que son estas las que adquiere el mosquito y las que son contaminantes a otro ser humano. Entonces el mismo fármaco, si se fijan, es efectivo para la forma gametocítica y para la forma intrahepática o exoeritrocítica. Cuando hablamos de formas sanguíneas o eritrocíticas, son otro grupo de fármacos. Tenemos las artemisinina, cloroquina, quinina, mefloquina y pirimetamina, porque va de acuerdo a los ciclos. Aquí lo interesante es, como hemos ido viendo en la farmacología, yo siempre les he dicho que con los fármacos nosotros manipulamos la fisiología. Pues acá hemos aprendido también que con los quimioterapéuticos o con este tipo de medicamentos, nosotros vamos a bloquear vías metabólicas, vías fisiológicas importantes que necesita el parásito para vivir y reproducirse. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces el libro clasifica a los fármacos por su acción en diferentes estadios del ciclo vital. Entonces te habla de una cura clínica, una cura radical y la profilaxis, que la divide en dos: causales y prevención de la transmisión. Entonces lo que vemos aquí en esta clasificación son los grupos de fármacos que están enfocados para resolver este estadio clínico de acuerdo a los mecanismos que ellos presentan. Entonces en la cura clínica tenemos esquizonticidas sanguíneos, ahí tenemos quinina, mefloquina, la cloroquina, y también se pueden combinar con ellos otros fármacos que nosotros ya los vimos, por ejemplo tetraciclinas y norfloxacino. ¿Alguien se acuerda a qué familia pertenece el norfloxacino? Quinolona, correcto. Entonces, y la cura radical se llaman esquizonticidas tisulares. Aquí tenemos la primaquina que vimos en el esquema anterior. La primaquina, si se fijan, en el esquema anterior decía las formas intrahepáticas, porque generalmente el Plasmodium vivax y el oval tienen una fase hipnozoítica, se llama, como que entraran en hipnosis, o sea que quedan inactivos en el hígado. Puede pasar meses a años a que se vuelva a activar, y el fármaco que le pega a esa forma es la primaquina. Dentro de la profilaxis, las causales, tenemos otra vez una serie de fármacos que los vamos a ver más adelante, que a menudo se usan combinados. Y además de esto, como son profilácticos,
cuando alguien quiere viajar a un país donde es endémico a esta patología, así como cuando viajas a Sudamérica que te ponen la vacuna para la fiebre amarilla, ¿va? Entonces acá también se puede dar tratamiento, administrarse una semana antes del viaje y mantenerse durante la estancia y al menos un mes después estos fármacos que están aquí arriba: cloroquina, proguanil, pirimetamina, etc. Y la otra profilaxis es la prevención de la transmisión. ¿Cómo podemos prevenir la transmisión? Bloqueando la etapa de gametocitos. Entonces aquí tenemos otra vez la primaquina, proguanil y pirimetamina. Vean, tienen acciones gametocitocidas, o sea, gametocidas previenen la transmisión por el mosquito, porque los gametocitos son los que adquiere el mosquito, que vuelve a picar a un humano que está infectado. Entonces, esta es la clasificación según los estadios del ciclo vital. Y luego también tenemos que podemos clasificarlos de acuerdo a las vías metabólicas o vías fisiológicas del parásito donde actúan los fármacos. Y los podemos enfocar en 4 grupos. Metabolismo del grupo hemo, o sea, aquí tenemos a la cloroquina, quinina, mefloquina y artemisinina. Luego tenemos los que trabajan en inhibir o bloquear el transporte de electrones dentro del plasmodium. Aquí tenemos a la primaquina y a tobacuona, solo son 2. Es más fácil de aprendérsela, aquí solo son 2. Y luego en la traducción de proteínas, esto ustedes ya los conocen: doxiciclina, tetraciclina y clindamicina. Ya vamos a ver que también tienen un efecto antimalárico y que muchos de ellos se usan combinados con otros. Y luego también tenemos otra vía que ustedes ya conocen, que es el metabolismo del folato. Tenemos la sulfadoxina, pirimetamina y el proguanilo. Entonces estas son las estrategias farmacológicas de acuerdo a su mecanismo de acción para poder bloquear o destruir al parásito. Entonces aquí tenemos este esquema está en el Golan. Ustedes pueden ver que lo que aquí se trata de representar es cuando ya está la vía sanguínea o vía eritrocítica, el plasmodium va a invadir al eritrocito. ¿Por qué invade al eritrocito? Porque lo que necesita el parásito es un sustrato para alimentarse y poder reproducirse, que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, ustedes saben que el eritrocito es rico en hemoglobina. Entonces el parásito forma una vacuola, que es un lisosoma, esto que está acá, y se protege dentro del eritrocito, haciendo que este lisosoma sea ácido por dentro a través de esta ATPasa de protones. Esto hace que permanezca con una acidez con la cual genera como una barrera dentro de esa vacuola, y lo que hace el plasmodium, lo que va a hacer es atacar a la hemoglobina. Entonces al atacar la hemoglobina la va a degradar a través de estas enzimas proteolíticas, la pepsina, falcipaína, falcilicina, y al degradarla el objetivo de él es obtener estos aminoácidos protonados. ¿Por qué? Porque los plasmodios tienen una capacidad bien limitada para producir aminoácidos de novo. Entonces él tiene que sacarlos a costillas de la hemoglobina del hospedero. Entonces lo que necesita son los aminoácidos y los obtiene acá. Estos aminoácidos protonados los saca a través de este canal o esta proteína que es la PFCRT para obtener, ese es el objetivo de él, obtener aminoácidos. Pero producto de esta degradación no solo forma aminoácidos, sino que forma un grupo hemo, que es la ferriprotoporfirina 9. Y esa ferriprotoporfirina 9 es tóxica para el mismo plasmodium. Entonces él tiene mecanismos para polimerizar este grupo hemo. Al polimerizarlo ya no es tóxico para el parásito. Entonces aquí una diana, una estrategia de los fármacos. Si ustedes ven, aquí aparece la cloroquina. La cloroquina trabaja en el metabolismo del grupo hemo. Entonces entra a través de este canal, logra entrar protonada y va a bloquear este paso a que el grupo hemo no se polimerice. Al no polimerizarse es tóxico para el parásito, destruye la vacuola y causa una lisis del eritrocito. Y por eso es las fiebres que tenemos también, porque
porque está pasando todo este proceso, pero en este caso yo estoy evitando que el parásito se reproduzca, y con esto lo estoy haciendo porque genera un medio tóxico para el parásito. Entonces evito que se polimerice. Ahora, en este grupo, si se fijan acá, metabolismo del grupo hemo, está la cloroquina, quinina, mefloquina y artemisinina, que cumplen esta vía fisiológica de afectar en el parásito. Entonces aquí les traje este esquema de otro libro para hacerlo un poquito más entendible. La hemoglobina, el parásito la digiere para obtener aminoácidos esenciales, y producto de ello es el grupo hemo y aminoácidos. Pero el grupo hemo es la porfirina 9, así nomás es tóxico. Entonces viene el parásito y lo va a polimerizar. Entonces, al polimerizarlo, forma hemozoína, que es atóxica para él, porque el objetivo de él es obtener los aminoácidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros damos la cloroquina? La cloroquina va a evitar que se polimerice y ya no se acumula, o sea, no se forma hemozoína, perdón, sino que se acumula, y como es tóxico, esto causa la ruptura al evitar la polimerización del grupo hemo. Entonces es lo mismo del esquema anterior. Luego, una segunda estrategia que también aparece, este esquema está en el Golan, es que también los parásitos tienen una cadena de transporte de electrones, o sea, el plasmodium, que está formada por citocromos dentro de la membrana mitocondrial. Recordemos que la mitocondria, dentro de la energía que produce es ATP. Entonces de eso se vale el parásito. Entonces aquí en la cadena de transporte de electrones es una serie de reacciones de óxido-reducción, y necesitamos un sustrato importante que es la dihidroorotato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque a partir de esta enzima es que se va a obtener pirimidinas, que es fundamental para replicarse y reproducirse el plasmodium. Entonces, si nosotros evitamos, en esta parte acá entra el fármaco, de esta ubiquinona, que es un citocromo, pase electrones a esta otra, y toda la cadena que vamos a ver, estoy evitando que se produzcan pirimidinas, que son fundamentales para el parásito. Entonces se dan reacciones de óxido-reducción, y el objetivo es tener electrones que va a reducir a la ubiquinona, esta que está representada con Q. La ubiquinona le transfiere electrones al citocromo BC1, el citocromo BC1 se lo transfiere al citocromo C, y el C se lo transfiere a la citocromo oxidasa, que también es rica en oxígeno. El objetivo de esta transferencia de electrones es que al final estos electrones donados a la citocromo oxidasa llegan al oxígeno y produce agua. Eso por un lado. Pero por otro lado, si ustedes observan, en la citocromo BC1 y la oxidasa hay un bombeo de protones hacia el exterior de la membrana mitocondrial y hacia adentro. El gradiente electroquímico que generan estos protones al final es para obtener ATP, que es la energía que va a obtener el parásito. Entonces los fármacos que intervienen en la cadena de transporte de electrones del plasmodium interfieren en esta etapa. Está la tobacuona, y también aquí está la primaquina, que se la vuelvo a mencionar, es la que actúa sobre los hipnozoitos hepáticos y también sobre los gametocitos. Son los dos fármacos que tienen este tipo de mecanismo a través de la cadena de electrones. Entonces, de manera general, la cloroquina pues es una base débil que difunde libremente a través de la membrana de la vacuola alimenticia, que ya hablamos. Ya dijimos que el interior ácido es protonada rápidamente, difunde hacia afuera de la vacuola, se acumula hasta alcanzar altas concentraciones, porque la idea es unirse a la feriprotoporfirina 9 inhibiendo la polimerización. Otro dato importante es que la cloroquina se concentra hasta 100 veces más en los eritrocitos parasitados comparado a un eritrocito sano. Eso nos demuestra la efectividad que tiene este fármaco. Pero algo interesante es que en dosis terapéuticas, prácticamente la cloroquina podríamos decir que es inocua, que no nos causa mayor daño. Pero si damos dosis supraterapéuticas, puede causar vómitos, retinopatía, hipotensión, confusión y hasta la muerte. De hecho, en algunos casos se la han tomado para efecto suicida.
y lo logran con tanta cantidad de este medicamento. Pero a pesar de que hay muchas resistencias en algunas regiones, sigue siendo el fármaco más utilizado para tratar la mayoría de las personas con paludismo por vivax, oval, malaria, Knowlesi, que es otro tipo de plasmodio, y cepas sensibles al falciparum. Entonces, algo interesante también es que puede usarse con fines profilácticos para prevenir paludismo de cepas sensibles del plasmodio. Entonces, es la cloroquina, y luego acá todas las especies de plasmodium, a excepción cuando ya hay resistencia al falciparum. La mayor parte de las cepas son resistentes a cloroquina en África, Asia y Sudamérica. Solo provoca la muerte del plasmodio en etapa eritrocítica. Este es otro punto importante dentro de la estrategia de las vías metabólicas, y se prescribe con fines terapéuticos y profilácticos. Y lo que les decía, que se ha utilizado también con fines suicidas, lastimosamente también se ha ocupado para eso. Obviamente eso no es terapéutico. Los efectos adversos los vamos a ver más adelante, porque la mayoría, como les decía de un inicio, afectan al eritrocito, van a afectar el hígado, van a afectar el riñón y van a afectar el vaso. Siguiendo con los fármacos que trabajan en el metabolismo del grupo hemo, tenemos la quinina o quinidina. Hacen el mismo mecanismo en el grupo hemo, la vacuola, obtener aminoácidos, la protoporfirina, pero estos tienen como otro, dentro de ese mecanismo tienen agregado otro. Estas se intercalan en el ADN por medio del enlace de hidrógeno, con lo que inhiben la separación de las hebras de ADN, así como procesos de transcripción y traducción dentro del parásito, efectuando una disminución del crecimiento y replicación de la forma eritrocítica de los plasmodios. Ahora, la quinina y quinidina se han utilizado para tratar paludismo en fase sanguínea aguda, aquí lo vuelvo a repetir, pero no con fines profilácticos, y puede causar quininismo o sinconismo, que es un síndrome que lleva sordera, cefaleas, náuseas, vómitos. La mayoría de ellos también dan arritmias porque prolongan el intervalo QT, y la Organización Mundial para la Salud ha decretado que para la malaria durante el primer trimestre de embarazo se puede usar sulfato de quinina y clindamicina, que también ya la vimos, la clindamicina. Luego, dentro de este grupo también tenemos a la mefloquina. A diferencia de la quinina, esta no se une al ADN. Sí tiene este mismo mecanismo de arriba, pero no se une al ADN. Por lo tanto, puede utilizarse con fines terapéuticos como profilácticos. Esta solo como no profilácticos, solo terapéuticos, y esta ambos. Dice, presenta efectos adversos, anomalía en la conducción cardíaca, casi similar, efectos neuropsiquiátricos, entre ellos sueños, pesadillas, insomnio, ansiedad, depresión, y en pocos casos hasta psicosis. Se han encontrado cepas de falciparum resistentes tanto a cloroquina como a mefloquina. Bueno, la artemisinina es otro fármaco dentro de este grupo, pero este tiene dentro del metabolismo del grupo hemo, también tiene que su acción farmacológica se relaciona con la inhibición de una enzima calcio ATPasa del parásito, o sea que va a afectar también la forma gametocítica en la etapa eritrocítica, y así disminuye la transmisión del paludismo, como lo hace primaquina también. Dentro de los usos de la artemisinina tenemos que hay varias variantes: artesunato, artemeter, hidroartemisinina y artemisinina. Se puede utilizar en todas las especies del paludismo. Ahora, ojo aquí, la artemisinina, este grupo, son el tratamiento de primera línea en individuos con paludismo por Plasmodium falciparum en muchas partes del mundo. La administración de artemisinina y sus derivados conlleva una reducción rápida del número de parásitos, una remisión rápida de los síntomas en pacientes en fase sanguínea. Además, afecta a los gametocitos de la fase sanguínea y así
limita la transmisión, o sea que también le pega a la etapa de gametocitos. Algo interesante entre las consideraciones es que este medicamento no debe utilizarse como monoterapia, casi siempre lleva a una terapia combinada con artemisinina, y aquí aparecen los fármacos artemeter más lumefantrina, o sea la sinergia que hay entre ellos, artesunato más mefloquina, artesunato más amodiaquina. Entonces, y no se prescribe con fines profilácticos. Los efectos adversos, como les digo, los vamos a ver después. Luego el otro grupo, donde solo hay dos que interfieren en la cadena de electrones del plasmodium, la primaquina, les decía, afecta a las formas hepáticas. ¿Pero de qué plasmodium? Vivax y Oval. Ojo, este fármaco nunca hay que darlo a personas que nosotros comprobemos que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede producir una hemólisis masiva y puede llevarlo a la muerte. También no administrar nunca a mujeres embarazadas. De los fármacos antimaláricos que no se deben de dar a las mujeres embarazadas, que ya está comprobado, son la primaquina y la doxiciclina, que la vimos que es una tetraciclina. Puede causar alteraciones gastrointestinales, metahemoglobinemia y en pocas acciones neutrocitopenia, hipertensión, arritmia y síntomas neurológicos. Y sí se puede usar con fines profilácticos. La atovaquona, que es la que vimos en el esquema de la cadena de electrones, prácticamente no se utiliza en régimen de monoterapia, pero puede coadministrarse con doxiciclina o con proguanil. En combinaciones puede utilizarse con fines terapéuticos como profilácticos. Si se fijan, estos son los dos que intervienen en el transporte de los electrones del plasmodium. Y luego los inhibidores de la traducción, ustedes ya los conocen: doxiciclina, tetraciclina, clindamicina. Los tres no se usan como quimioprofilácticos. Esto ya lo vimos nosotros, pero se pueden utilizar combinados con el medicamento, con atovaquona y con artemisinina. Uy, ya no me pasa. Luego vienen el tercer grupo, que son inhibidores del metabolismo del folato, que también ustedes saben que hay dos enzimas, dihidroteroato sintetasa y dihidrofolato reductasa. También sabemos que nosotros no producimos ácido fólico, pero los parásitos sí. Entonces es otra estrategia que podemos tener también para bloquear su reproducción. Entonces la sulfadoxina pirimetamina, la combinación inicial es efectiva contra las etapas de esquizontes en sangre periférica para falcíparo, no así contra los gametocitos. Esta combinación no se usa como profiláctico y puede haber un riesgo de resistencia también de esta familia. El proguanilo es un derivado de las pirimidinas y es inhibidor de la hidrofolato reductasa y puede actuar contra falciparum vivax antes de la fase eritrocítica. Y en regiones donde no existe resistencia a la cloroquina puede usarse, pero combinado. Se tolera bien. En algunos casos puede dar úlceras bucales, pancitopenia, trombocitopenia, y también para tratamiento y prevención del paludismo se combina de forma sinérgica con atovaquona. O sea, aquí ustedes tienen que ver dentro de las familias muchos que se pueden usar combinados y otros que no se pueden usar en monoterapia. Dentro de los efectos adversos, quizás aquí no me voy a detener mucho, pero sí es importante que veamos la cloroquina. Miren, lo que les decía, relativamente no es tóxico, pero si damos una dosis supraterapéutica, sí puede causar retinopatía, hipotensión, confusión y hasta la muerte. Y en ingestión accidental también puede llevar a la muerte, y les decía que también se había utilizado con fines suicidas. Quinina y quinidina dan el sinconismo, que es un síndrome que incluye todos esos efectos: tinnitus, sordera, cefalea, vómitos, trastornos visuales. Todos ellos comparten que pueden dar arritmias, ya que prolongan el intervalo QT. La mefloquina, anomalías de conducción cardíaca y efectos neuropsiquiátricos.
que puede llevar hasta psicosis, la artemisina, alteraciones auditivas, hipoglucemia, y se carece de datos de seguridad durante el embarazo. Luego la maquina, hemólisis masiva, mortalidad en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, molestias gastrointestinales, metahemoglobinemia. La tobacuona puede dar un síndrome de Stevens-Johnson, ustedes saben que eso es grave, problemas gastrointestinales, rinitis, disnea, fiebre, etc. Y los inhibidores de la traducción, que también ya lo vimos, la tetraciclina, la doxi y la clindamicina, que es para anaerobios también, pueden dar ototoxicidad, acidosis, aumento de concentraciones séricas de nitrógeno ureico, fotosensibilidad, etc. Y los inhibidores del folato también pueden dar síndrome de Stevens-Johnson, hepatitis, nefrotoxicidad. El proguanilo, que es un análogo de las pirimidinas, también problemas hematológicos, pacitopenia, trombocitopenia, molestias gastrointestinales. Recordemos que todos los fármacos tienen efectos secundarios y no a todos los pacientes les van a dar de todos, pero nosotros debemos de tenerlos en cuenta cuando le prescribimos, cuando hacemos una historia clínica también. La otra parte de los protozoos sería la amibiasis, porque lo que les decía de un inicio de gente infectada por parasitosis, principalmente los protozoos, patologías como la amibiasis, la giardiasis, toxoplasmosis, leishmaniasis, son producidas por protozoos. Yo sé que estas patologías creo que transmisibles ya las vieron, pero aquí nosotros más va el enfoque farmacológico. Vean que la amibiasis pues es una infección intestinal producida por entamo histolítica. El cuadro puede ser agudo, puede ser crónico, y en muchos casos el paciente puede estar sin síntomas. Entonces una amibiasis asintomática, la cual muchas veces cuando se deja un examen de heces y aparecen quistes, probablemente algunos médicos ni tratamiento le quieren dar al paciente, pero hay que darlo, porque ustedes saben que el quiste es la forma inactiva, pero después se va a volver la forma activa, que es el trofozoito, que es el que nos va a causar daños, y la forma infestante es el quiste. Entonces el diagnóstico se establece a través de un examen de heces. El tratamiento va dirigido tanto al paciente con el proceso agudo como a los portadores asintomáticos, ya que entamo histolítica en ese estado latente puede causar futuras infecciones en el portador. También recordemos que parte de adquirir estas parasitosis es por la mala higiene, malos hábitos, que no nos lavamos las manos. Cada vez que vamos al baño tenemos que lavarnos las manos, no necesariamente porque vamos a comer. Si llegamos a nuestras casas hay que lavarnos las manos. En el campo es más difícil porque mucha gente o ni tiene agua o está acostumbrada a defecar al aire libre, y ahí en el aire libre las heces se las comen los cerdos, las gallinas, hasta los perros, y a veces contaminan a richuelos con los que se riegan verduras como rábanos, tomates, y ahí estamos regando el parásito. Les digo esto porque yo sé que ya lo vieron en transmisible, pero muchas veces podemos encontrar, cuando veamos teniasis, por ejemplo, huevos de cisticerco, y la gente te diga, nosotros somos vegetarianos y no como cerdo, no como carne, pero en algún vegetal mal preparado puede ir algún huevo o algún quiste. Y dentro de la amibiasis, pues lo que al final, como se adquiere por vía oral, vean, va a causar una infección intestinal porque se ingieren los quistes a través de la vía fecal oral. Entonces lo que ocurre, los trofozoitos invaden el epitelio intestinal y se diseminan hacia el hígado a través de la circulación portal. Entamo histolítica provoca lisis y destrucción del tejido humano donde llega, y existen dos formas: la inactiva pero infecciosa, que es el quiste, y la activa, que es el trofozoito. Tan grave puede ser que ustedes creo que vieron unas diapositivas en transmisible que puede producir un ameboma, o sea, apoderarse del hígado, generar como un tumor que puede ser mortal, pura amibiasis. Luego tenemos también que este parásito carece de enzimas implicadas en la fosforilación oxidativa y del ciclo de Krebs, y utiliza enzimas novedosas para obtener una fuente de energía para la transferencia de electrones que estimulan el metabolismo. Las amibas son fermentadoras estrictas que convierten glucosa en etanol. Entonces
las formas clínicas de la amibiasis tenemos 4, según las enfoca el Velázquez: la intestinal aguda, intestinal crónica, abscesos hepáticos y la sintomática. Si ustedes ven, prácticamente en las primeras 3, 1, 2, 3, está el metronidazol. El metronidazol es el medicamento, el fármaco más eficaz para todas las formas clínicas de la amibiasis, a excepción de la parte quística. O sea, los quistes no tienen mayor eficacia en los quistes. Por eso vamos a ver que hay fármacos que se les llama intraluminales, o que solo son para los quistes, y los otros que son extraintestinales, como el metronidazol. Entonces aquí van a ver ustedes que la intestinal aguda, metronidazol puede ir solo, o metronidazol más furoato de diloxanida, o metronidazol más yodoquinol. Podemos usar tinidazol, cloroquina, que es un antimalárico, y paromomicina, que es un aminoglucósido. En la intestinal crónica, furoato de diloxanida, que le pega quistes, metronidazol, yodoquinol. Aquí metronidazol seguida de diloxanida cuando hay abscesos hepáticos, pero cuando es una sintomática crónica propia del portador de quistes, furoato de diloxanida. Pero vamos a ver más adelante que además de la diloxanida también tenemos otros medicamentos que le pegan a quistes. Y aquí parte del ciclo de la entamoeba histolítica: la ingestión vía oral, pasa al estómago, al ilio, se ingieren los quistes, hay formación de trofozoitos. Muchos de estos trofozoitos de la luz intestinal pasan a la pared intestinal, donde aquí se multiplican los trofozoitos en la pared del colon. Otros siguen la formación de quistes y de hecho son defecados como quistes, que el expulsado es el infectante. El trofozoito no es infectante ya fuera del organismo. Entonces esta es parte del ciclo. Y también tenemos nosotros que muchos de ellos, el que se va al tejido de la pared intestinal, va buscando el hígado también. Y en los recuadros oscuros tenemos los grupos de fármacos en el nivel donde trabajan. Amebicidas de contacto le llaman, paromomicina y diodohidroxiquinoleína. Esto es intraluminal porque no está extra. Y luego tenemos amebicidas sistémicos: cloroquina, que es un antimalárico, dihidroemetina y la emetina. Tenemos amebicidas mixtos, actividad luminal o de contacto sistémica, metronidazol y tinidazol. Pero ya vamos a ver esos grupos de fármacos por separados. Entonces les decía, el metronidazol es un nitroimidazol activo frente a la mayoría de protozoos del intestino, útil para tratar las infecciones extraintestinales, abscesos y también ataca bacterias, porque ataca bacterias anaerobias, así como la clindamicina. Su acción en el parásito es generar compuestos intermedios reducidos que al oxidarse originan superóxidos. Otros productos citotóxicos como radicales de hidroxilo que provocan destrucción de la célula. Dentro de la farmacocinética, algo importante de este medicamento: primero, que se absorbe de forma rápida, alcanza una concentración máxima a las 13 horas, tiene una semivida de 7 horas, se une poco proteína, o sea que pasa más como fármaco libre, se distribuye por todo el organismo, alcanza concentraciones altas en los líquidos orgánicos y líquidos cefalorraquídeos. O sea, como anaerobio también se puede poner endovenoso, porque existen viales de metronidazol, y se metaboliza escasamente y secreta por orina en pequeñas cantidades en las heces. Dentro de los efectos adversos que tiene el metronidazol, por lo cual muchos pacientes no logra terminar los tratamientos o no se adhiere al tratamiento, primero es porque da dolor de cabeza, náuseas, sequedad de la boca y un sabor metálico. Pero lo que hace muchas veces que el paciente no lo tolere es la epigastralgia que produce. O sea, nosotros en la historia vamos a preguntarle a un paciente si padece de gastritis. Si el paciente padece de gastritis, darle este medicamento muchas veces, o en la mayoría, es una bomba, porque le vamos a irritar más, darle más dolor con ardor. Y hay pacientes que lo toleran muy bien y no les da ningún síntoma, pero la mayoría no lo toleran. Y si vamos a tratar una amibiasis, generalmente se dan 3 tabletas al día.
Antes era desde 500, hoy sugieren 750 miligramos. A veces el paciente con una que se ha tomado y no la tolera, ya no sigue el tratamiento. Entonces tenemos que pensar en alternativas, porque el medicamento sí es muy bueno, pero el problema es eso, los efectos que tiene, que el paciente a veces no los tolera. Otra cosa es que inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales, interfiere con el metabolismo del alcohol. Aquí es algo importante. Obviamente ningún medicamento se debe de tomar con alcohol, ninguno, ni muy acetaminofén que fuera, sino que tiene que tomarse con agua. En este caso, si no le advertimos al paciente, hay un efecto que se describe como efecto antabús o efecto tipo disulfirán. El disulfirán es un fármaco que lo que va a hacer es que el paciente le den náuseas y vómitos y una sudoración. Llega un momento que ya no tiene nada de contenido alimenticio en el estómago y siempre van a haber contracciones de náuseas y vómitos, sacando solo ácido del estómago, y el paciente siente la sensación de que se muere de tanto vomitar y no sacar nada. Entonces genera ese efecto este medicamento cuando se mezcla con alcohol. Entonces también no administrar a embarazadas ni en pacientes con alteraciones neurológicas o pacientes renales o hepáticos. Y lo que les decía, es el amebicida eficaz de todas las formas clínicas de amebiasis. En niños la dosis de 30 a 35 miligramos por kilo en 3 tomas. Y también este fármaco es muy bueno o eficaz en la tricomoniasis y en la yardiasis. Tenemos otros fármacos para la amibiasis, como es la emetina y la deshidroemetina, eficaces en la amibiasis hepática, o sea que son extraintestinales. Ambos fármacos actúan inhibiendo la síntesis proteica de los trofosoditos de entamoeba histolítica. Ambos fármacos son tóxicos tras su administración prolongada, ya que puede causar alteraciones cardiovasculares, neuromusculares, sistema nervioso central y en tubo digestivo. Cuando los tratamientos son prolongados, debemos de tener eso en cuenta. También está contraindicado en embarazadas, pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes renales y pacientes con problemas neuromusculares. Luego tenemos otro grupo que es el furoato de diloxanida y el yodoquinol. Estos dos sí le pegan a los quistes, son más intraluminales. Son eficaces en la amibiasis intestinal asintomática, destruyendo al parásito, ojo, al quiste. En ocasiones se han presentado flatulencia, prurito, urticaria. La dosis oral es de 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. El yodoquinol, esto va más que todo para diloxanida. El yodoquinol apenas se absorbe por vía oral, pero se utiliza para erradicar los quistes por protozoo en la amibiasis intestinal. Normalmente se administran después del tratamiento de las infecciones extraintestinales por amibas. De hecho, hay formulaciones donde trae el metronidazol y trae furoato de diloxanida, que se dan por 10 días. Y luego tenemos un último fármaco acá, que es la paromomicina, que es un aminoglucósido. Si se acuerdan, los aminoglucósidos, la mayoría, ¿para qué tipo de bacterias son? ¿Qué tipo de bacterias atacan los aminoglucósidos? Gram negativas aerobias, correcto. Pero hay unas excepciones, que algunos por vía tópica, que cubren gram positivos, pero generalmente por vía oral no se absorbe. De hecho, este no se absorbe, pero ejerce una acción amebicida en la luz intestinal frente a entamoeba histolítica y a la yardia. Entonces es una alternativa al yodoquinol y al metronidazol en dosis de 25 a 30 kilogramos en 3 tomas durante 7 días. En la edad pediátrica se usa bastante la paromomicina en suspensión. Y si ustedes fijan, es eficaz para la amebicida intestinal, o sea, intraluminal. Y la yardiasis, pues ustedes mejor que yo ya lo vieron en transmisibles. Yo recuerdo que antes en transmisibles, en los exámenes, hasta nos pedían que dibujáramos a la yardia. Bueno, es una infección del intestino delgado, ¿verdad? Generalmente produce un síndrome de mala absorción. Con frecuencia es asintomática, se transmite por contacto directo o indirecto por los alimentos. Y aquí el ciclo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ano, mano, boca. Y es importante que nosotros tomemos agua contaminada, lavar bien las verduras,
para poder adquirir los alimentos, porque en un fresco, en algo que compremos, podemos adquirir todos estos parásitos. La toxoplasmosis es una enfermedad granulomatosa generalizada en el sistema nervioso central, causado por el protozoo Toxoplasma gondii. Creo que este también ya lo vieron en Transmisibles. Se encuentra en seres humanos a nivel mundial y en muchas especies de animales y aves, pero los gatos son el huésped definitivo del parásito. Fíjense que aquí es bien importante, porque los gatos generalmente pueden ser muy bonitos, muy graciosos, probablemente muchos tengan gatitos de mascotas, pero no me van a dejar mentir que el gato, a diferencia del perrito, es más difícil tenerlo en la casa, porque el gato casi siempre sale, se va y regresa. Entonces, al exponerse al salir, va a traer un montón de parásitos o enfermedades, o puede llegar rasgado que ha peleado. Por eso a los gatos, a las hembras se esterilizan y a los machos muchas veces se les escapa, porque para que no se reproduzcan. Y aquí pueden ver ustedes la cantidad de gatitos que se ha reproducido aquí en la U. Pero el problema es que es difícil tener un gato encerrado. Algunos probablemente lo logren, pero el gato se va y regresa. En cambio el perrito no es así. Entonces tiene más probabilidad de tener infecciones y parasitismo un gato, aunque usted lleve control con el veterinario, porque sale afuera y tiene contacto con gatos callejeros, hasta para las pulgas. Entonces los gatos son el huésped definitivo del parásito. Ahora imagínense ustedes cuando van a un comedor y ven el montón de gatos y ven que los platos los acumulan, los platos sucios, y que hasta los gatos están lamiendo los platos. O sea, ¿los lavarán bien si en esos platos no sirven la comida? Es de pensarlo, ¿verdad? En los humanos puede adquirir la infección por ingestión de ooquistes desde las heces del gato, o por ingestión de carne infectada, o bien por infección intrauterina, transfusión o trasplante de órganos. La mayoría de las personas infectadas no presentan signos ni síntomas. En los bebés nacidos de madres infectadas y las personas con sistema inmunitario debilitado, la toxoplasmosis, híjole, a ver quién me ayuda aquí. Solo lo paso. Ok. Pasamos. Ya casi va a terminar. Aquí toxoplasmosis. Gracias. Puede provocar complicaciones graves. De hecho, puede llevar a una paciente, a una mujer, a tener abortos a repetición, llevarla a esterilidad y puede dañar el nervio óptico, llevarla a una ceguera. Entonces, es una enfermedad que una cura total no va a tener. Y de hecho hay que estar midiendo los niveles de inmunoglobulinas para ver cómo se ha reactivado y dar tratamiento nuevamente. Dentro de la toxoplasmosis, los fármacos que se van a usar, los más utilizados es la pirimetamina, sulfadiazina en infecciones agudas. Para mujeres embarazadas, la espiramicina, fíjense bien. Y otros fármacos que se pueden usar es la espiramicina, clindamicina, trimetoprim sulfametoxazol, pentamidina, etc. La terapia para toxo, que estamos viendo aquí arriba, es ineficaz frente a los quistes tisulares y suele asociarse a reacciones adversas, no como la amibiasis que también tenemos para quistes. Aquí esta terapia es ineficaz para los quistes. Ahora, la combinación de pirimetamina, sulfadiazina es eficaz para toxoplasmosis ocular y se administra durante un mes. También es eficaz para la toxoplasmosis congénita. Fíjense bien, pirimetamina. Y está contraindicada en el embarazo, porque en el embarazo solo podemos dar espiramicina. Luego, en la tricomoniasis, es una infección también por protozoo, generalmente la tricomonas vaginalis, puede producir vaginitis, uretritis en el hombre y generalmente es por contacto sexual, ¿verdad? El fármaco de elección, metronidazol, sigue siendo el fármaco eficaz, o como alternativa, tinidazol.
si el paciente no tolera el metronidazol, como lo que hablábamos. Y la tripanosomiasis, la sudamericana, o enfermedad del Chagas, es transmitida por la contaminación fecal del Trypanosoma cruzi. Puede afectar a niños de corta edad. Se presenta linfadenopatía, hepatomegalia, edema facial. Ustedes recuerdan de la chinche pica, el famoso chagoma. También hay que dar antibióticos. No es rara la miocarditis aguda, a menudo de una evolución mortal, puede dañar las válvulas cardíacas. Y el fármaco que tenemos hasta ahorita es el nifurtimox, obviamente en los casos agudos, y la benznidazol. Es lo que se tiene para el Chagas. Y aquí tenemos del nifurtimox, tratamiento de la tripanosomiasis americana, enfermedad del Chagas. El mecanismo se cree que genera una rotura del ADN del parásito o la producción de superóxidos, inhibiendo la tripanotiona reductasa. Sufre reducción y genera radicales libres de oxígeno intracelulares tóxicos para el parásito. Dentro de las reacciones adversas, alteraciones gastrointestinales, neuritis periférica, desorientación, excitación, insomnio, malestar, psicosis y hasta baja de peso. Bueno, y al final les traía esta diapositiva para que reflexionen. Fíjense bien lo que dijo Hipócrates hace años: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Se imaginan nosotros, con los problemas que tenemos con la alimentación? La alimentación toda está contaminada, el sedentarismo, el comer toda esa comida chatarra, el no hacer ejercicio, nos lleva a una enfermedad. Entonces, cuando usted ve a su paciente, ¿estará dispuesto el paciente a renunciar al azúcar, renunciar al pan francés, al pan dulce, a las sodas? O, si se quiere someter, en este caso de los parásitos, también cuidarse donde anda y las medidas higiénicas. Bueno, no sé si hay algún comentario. Por el tiempo aceleré un poco porque de aquí nos vienen hasta acá. Bueno, igual, gracias jóvenes, buen día.